buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a nuestra sesión de preguntas y respuestas, donde tocaremos temas de inmigración, ventajas fiscales y cómo hacer negocios en Estados Unidos para poder conocer estrategias y oportunidades para poder sacar el mejor provecho cuando iniciemos negocios en este país. En ICG, nuestro enfoque es apoyarlos para poder internacionalizar su negocio y acompañarlos durante ese proceso para que puedan cumplir con los requisitos y desarrollar las oportunidades que ICG tiene presencia para poder lograr un crecimiento sostenido. En ICG tenemos presencia en 22 países, ubicados en Iberoamérica, en Italia y en China. Tenemos profesionales para poderlos apoyar en cualquiera de nuestras áreas de expertise. Y en esta oportunidad tenemos 3 expertos sobre el tema para poder hacer negocios en Estados Unidos. Y les comento brevemente sobre ellos. Mario Suárez es un desarrollador de negocios de Export Americas Corp. Cuenta con 24 años de experiencia en la consultoría de negocios. También tenemos a Carlos Castellón. Él es contador en Estados Unidos, parte de Castellón Salón Contadores. Es miembro de ICG en Estados Unidos y se especializa en su práctica en negocios internacionales y en impuestos en Estados Unidos. Y también tendremos a Stephanie Mas, que es abogada de inmigración, miembro de Beltrán Brito Casamayor, y su práctica se enfoca en la rama de inmigración laboral. Les reitero a todos nuestra más cordial bienvenida y dejo con ustedes a Mario Suárez. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a ser parte de la presentación del día de hoy. Y básicamente quiero hacer una pequeña presentación ubicándonos en lo que es el tema de cómo hacer negocios en Estados Unidos. Está totalmente interrelacionado con el tema de inmigración y con el tema tributario, entre otros, porque los unos debemos definir cómo podemos apoyar y prestar servicios dependiendo el tipo de operación de negocios que se va a desarrollar. Por eso uno de los componentes importantes de cualquier proyecto de internacionalizar su compañía, de poder hacer operaciones en Estados Unidos, es definir muy bien el modelo de negocios, cuáles van a ser las inversiones, cuáles son los requerimientos de empleo, cuáles son las condiciones del negocio, para poder que de una manera mucho más eficaz pueda inmigración apoyarlos o poder en la parte fiscal poder encontrar las ventajas que este tipo de negocio está buscando. Por eso es importante reconocer el mercado y quiero dar en un par de minutos una descripción de cuáles son las diferenciaciones que tiene el mercado de los Estados Unidos y cómo podemos nosotros entrar de una manera competitiva y eficaz. Estados Unidos es responsable de una cuarta parte de la actividad económica mundial. Es el mercado país más grande y pasando pandemia debemos analizar si es el momento de internacionalizarse en Estados Unidos, cuáles son las condiciones actuales. Entre los países del G7, que son los países más grandes, de economía más grandes en el planeta, ¿sí? Estados Unidos sigue punteando, no solamente por su tamaño, sino teniendo unos niveles de crecimiento de Producto Interno Bruto más altos, que el año pasado cerró en el 2.7%, después de venir de un negativo en el 2020. Y estamos esperando el cierre de este primer trimestre, pero se espera de que estemos en 1.4. Cada vez se aleja más la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Tenemos problemas de inflación como el resto del país, del resto del planeta, aun cuando ya la cifra que estoy mostrando aquí del 8% está desactualizada, basado en un informe de la semana pasada de la Reserva Federal, donde está hablando del 6.8% de inflación. Está empezando a ceder. Tenemos niveles de desempleo, más sin embargo niveles de desempleo bastante bajos, 3.4. O sea, tenemos una economía moderadamente saludable. Ahora hay una característica muy peculiar para el tema de los negocios, es de que Estados Unidos es un país que tiene una balanza comercial negativa, importa más productos de lo que exporta desde 1971. Eso abre grandes oportunidades para exportadores, compañías que nos están escuchando hoy que pueden exportar productos o servicios hacia los Estados Unidos, como también compañías que están haciendo importaciones hacia sus propios países, o empresas en la parte de inversión de servicios, de logística, etcétera, etcétera. Entonces, tiene una característica peculiar interesante que hay que tener en cuenta. Ahora, lo interesante del mercado norteamericano no es necesariamente que es el mercado país más grande del planeta, sino también sus segmentos.
porque cada una de sus empresas tendrá una especialidad o un servicio profesional que ustedes tengan tiene una especialidad. Entonces yo debo ver cuál es el segmento de mercado y cuál es el tamaño. Todo esto está representado en billones de dólares de Estados Unidos, que son $1.000 millones de dólares. ¿Sí? El mercado de alimentos procesados, donde muchos de los países participantes son productores de alimentos, nostálgicos o no nostálgicos, es un mercado de 683.000 millones de dólares. Y hay especialidades como la parte de café, varios de los países presentes tienen cafés especiales, es un mercado de 11.000 millones de dólares. ¿Sí? Y aquí no estamos trabajando el mercado general de café, es cafés especializados de marca, de calidad, ¿sí? O de mezclas específicas, alimentos superfoods, la logística, el diseño de servicios de web o servicios profesionales. En todos estos segmentos interesantes. Ahora, sí es un mercado muy competido, mas sin embargo es interesante ver de que cuando hay grandes marcas en el mercado, es un mercado permeable a marcas, o sea, recibe marcas nuevas siempre y cuando el producto o el servicio tenga una diferenciación. Si usted presenta una diferenciación por formulación, por fabricación, por empaque funcional, por servicio de característica, su entrada al mercado es mucho más factible que si trata de hacer un producto igual que los demás. Y en la medida que tenga esa diferenciación puede entrar al mercado e ir construyendo su marca. No tiene que ser una marca reconocida desde un principio, desde que tenga una diferenciación. Es por eso, desde que este mercado que es muy apetecido en el planeta y que tenemos muy cerca muchos de los países que están participando hoy, debe definir una estrategia, una forma de entrar para poder tener un nivel de éxito. No tratar de entrar con lo que se tenga sin investigar, porque ahí seguramente nos vamos a estrellar con grandes compañías muy fuertes. Pero si yo hago una inteligencia de mercado, conozco el mercado, mis competidores, la demanda, los requerimientos para poder accesar al mercado y defino una estrategia de negocios, ya podré en ese entonces poder definir cómo puedo hacer la operación dentro de Estados Unidos. Mire, les comentaba que desde 1971 Estados Unidos importa más de lo que exporta. Eso ha llevado a que hay un cambio de cultura de negocios donde muchos de los compradores mayoristas dentro de Estados Unidos no hacen importaciones ellos directamente ni quieren aprender, porque los oferentes del mundo, los proveedores internacionales, les están ofreciendo el producto puesto en Estados Unidos después de aduana. Eso puede ser una primera alerta. No, yo en ese mercado no me meto porque ¿cómo voy a hacer? Tengo que crear una personería jurídica. Pues sí, puede ser una forma y ser importador residente. Sin embargo, el tema que quiero resaltar es de que esa dinámica de mercado de balanza comercial negativa en Estados Unidos, inclusive ha llevado que la aduana de los Estados Unidos creara hace unos 11 años una norma en la que permite que un extranjero, una compañía extranjera, pueda ser su propia importadora en los Estados Unidos sin personería jurídica en Estados Unidos. Se llama importador no residente, porque el empuje, la demanda de los negocios ha llevado a que esto se cambie en la aduana para poder tener esa oportunidad. Entonces, definamos la estrategia que mayor sentido tenga para poder entrar a la parte de definir una estrategia y comprometerme, después de establecer la estrategia, a qué activos fijos o qué gastos fijos, ¿sí?, debo implementar, no al revés. Y ya poder llegar a tener un proyecto con un balance comercial, legal, tributario, logístico que le dé un nivel de seguridad. El día de hoy vamos a estar haciendo esta presentación, recibiendo sus inquietudes. Mas, sin embargo, los invito que a través de ICG o directamente los contactos que les vamos a facilitar, puedan ustedes hacernos consultas independientes de sus proyectos de negocios, ¿sí?, de creación de compañías, de inversión de compra de negocios, requerimientos de acceso, impacto tributario, que es el tema de Carlos, ¿ya?, para podamos analizar sus proyectos posteriormente. Recibiremos con el mayor gusto sus preguntas hoy, mas sin embargo queremos establecer un vehículo de comunicación hacia el futuro, ¿sí?, para poder llegar a tener ustedes tener esa información que les permitan definir sus proyectos. Quería presentarles este antesala de la importancia que es definir un modelo de negocios para que la parte tributaria y la parte legal puedan de una manera mucho más eficaz estructurarle los elementos fundamentales para que su negocio tenga un desarrollo de una manera más factible y más duradera en ese aspecto.
Quería hacer esta presentación. Somos una compañía, como decía Andrea, ubicada en los Estados Unidos, específicamente en el sur de la Florida, la ciudad del Doral. Llevamos aquí 26 años y ya estamos apoyando compañías en este desarrollo. Desde ese entonces, en compañía de mis colegas que están hoy aquí presentes para darles una solución integral. Muchas gracias. Voy a dejarles ahorita el micrófono a Carlos para que sea parte de la orquesta que toca el tema tributario. Hola. Gracias, Mario. Gracias a todos por estar hoy con nosotros. Hoy quería hablarles brevemente sobre las 3 cosas que veo que de más importancia para nuestros clientes internacionales, ¿no? Y déjame hacer un share screen. ¿Ahí lo ven? Sí. Ok, perfecto. Bueno, hoy les voy a hablar sobre las 3 cosas que creo que hay mucho interés. Abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos, hacer negocios en los Estados Unidos, uno sin necesitar visa y otro sin pagar impuestos en los Estados Unidos. Y finalmente, algunas alternativas, cómo invertir en bienes raíces acá en los Estados Unidos. Ok. En las cuentas bancarias, una cuenta de ahorro o chequera en un banco americano, ¿no? Los ayuda con la evaluación de la moneda local contra el US dollar. Últimamente, por ejemplo, en Colombia he visto mucho interés en abrir cuentas bancarias acá. El peso colombiano se ha devaluado muchísimo y es una manera de protegerse, ¿no? Contra esa inflación o esa devaluación que ha tenido el peso. Básicamente estaría en dólares. Los intereses que se generan en sus cuentas acá no son sujetos a impuestos en los Estados Unidos. Su balance en caso de fallecimiento no es sujeto a impuesto de herencia, algo que hay que considerar cuando está en acciones, fondos mutuos o en inmuebles. Las cuentas bancarias puede tener 10 millones de dólares, no hay ningún impuesto de herencia, es una ayuda, ¿no? Para que no haya problema con ese impuesto de herencia. Si las cuentas de chequera o de ahorro no generan más de 10 dólares de interés al año, el banco americano no lo va a reportar a su país. Algo de interés para algunos de los clientes. Y para calificar, obviamente, tiene que entrar acá en la cuenta bancaria como extranjero y llenar una forma que se llama la W8BEN, ¿no? Ahora, para los clientes que tienen un poco más de inversión y quieren meterse en los mercados de Estados Unidos, en inversiones en fondos mutuos, en acciones, bueno, en esta le recomiendo que lo tengan que entrar o abrir debajo de una empresa offshore, una empresa fuera de Estados Unidos, porque eso le elimina el posible impuesto de herencia en caso de fallecimiento. Pero los beneficios son muchos. Por ejemplo, la apreciación de acciones o de fondos mutuos al venderla no son sujetas a ningún impuesto. Algo que nosotros como americanos no tenemos ese privilegio, tuviéramos que pagar un impuesto del 23%. Los intereses que se ganan en esas cuentas tampoco son sujetas a ningún impuesto. Los dividendos que generan las acciones o los fondos mutuos sí son sujetos a un impuesto fijo de un 30%. Ahora, no hay que hacer ninguna declaración, ese es su impuesto completo y más nada, ¿no? Otra vez, debe hacerlo debajo de una offshore y llenar la forma W8BEN para tener el privilegio de no pagar impuestos en la apreciación y en los intereses. Ahora les voy a hablar un poco sobre hacer negocios en los Estados Unidos. El uso de una LLC para vender sus productos en los Estados Unidos sin necesitar una visa. Le recomendamos que el dueño sea una persona natural. Una LLC como empresa no paga impuestos. El impuesto depende de la utilidad de esa LLC, pero se va a pagar solamente una vez al nivel personal. Y el impuesto en Estados Unidos al nivel personal, como persona natural a un extranjero, es de un 10 a un 37% máximo. Y no se preocupen que 37% es cuando estemos ganando de utilidad de más de 5 o 6 millones de dólares. Yo siempre digo, ojalá que estemos en el 37%, ¿no? Ahora, la pregunta siempre es, ¿cómo saco mi dinero, ¿no? De esa LLC cuando genera utilidades. Bueno, lo sacamos en forma de dividendos, no de salario, porque para un salario se necesita una visa y ahí es donde viene Stephanie, que vendrá después de nosotros, ¿no?
Más adelante, si desean su visa, que hay la E2, la L1, la H1, hay varias visas de la cual Stephanie les va a hablar, pero en el futuro, si queremos, bueno, obviamente esta misma empresa se puede usar para obtener la visa y Stephanie le puede hablar más sobre eso. Lo lindo de esta estructura es que no será sujeto a impuestos en Estados Unidos globalmente. Si usted no está en los Estados Unidos, si usted tiene una visa o no tiene una visa, pero está menos están menos de 183 días en Estados Unidos, usted se va a considerar como un extranjero, solo sujeto a la utilidad de esa empresa, ¿no? De esa LLC. So, básicamente, si esa LLC tiene una utilidad de $100,000, el impuesto va a ser menos de $18,000, ¿eh? Creo que es un mito muy equivocado, es que en Estados Unidos se paga mucho impuesto. Acá lo que no se puede es evadir el impuesto. Pero yo creo que $100,000 de utilidad, el 18%, un poco menos, no es tanto, ¿eh? So, esa es la idea. Ahora, el portfolio loan es un préstamo, un especial, un tipo de pagaré muy especial que necesita el lenguaje específico del fiscal americano. Este préstamo lo puede obtener de una empresa extranjera, tiene que ser de un extranjero. La idea es que usted tome para su negocio acá en los Estados Unidos, tome un préstamo desde el extranjero de una empresa o de alguien natural, ¿ok? Si califica como portafolio loan y tiene el lenguaje apropiado, ese interés que estamos pagándole al extranjero se deduce de los impuestos acá y no es sujeto a impuestos al que lo recibe, el que le da el préstamo. Por ejemplo, tuve un cliente de Colombia que empezó un negocio acá grande, le pidió $1 millón a su hermano y le estamos pagando el 10% o $100,000 al año. Esos $100,000 obviamente se deducieron acá de los impuestos en Estados Unidos y su hermano no tuvo que pagar en Estados Unidos sobre esos 100,000 que generó. En su país es otro caso, hay que ver con su profesional en su país, pero en Estados Unidos no pagará impuestos sobre ese interés que recibe y el que lo paga lo puede deducir acá. O sea, es una estrategia muy interesante que lo usamos muchas veces cuando se están comprando negocios acá en los Estados Unidos, ¿no? Y la razón, no sé si le informé que es Castellón Jalún, un socio nuevo, Jalún, Patrick Jalún, CPA, que eso nos ha ayudado a poder hacer due diligence para las empresas que van a comprar acá, hacer la auditoría y agregar mucho más servicios, ¿no? Para los clientes. Ahora, ¿cómo hacer negocios usando una empresa americana para sus ventas globales sin pagar impuestos en los Estados Unidos? Para calificar, tiene que establecer una LLC. Una corporación paga impuestos en donde quiera que haga negocio. Una LLC tiene ese beneficio que si el dueño es una persona o una compañía extranjera y puede comprar los productos en los Estados Unidos, pero el caso es que no lo venda en los Estados Unidos. Si ese es el caso, un típico cliente, por ejemplo, compra productos en China o en Estados Unidos, lo vende globalmente. Mientras que no lo venda en los Estados Unidos, califica para esto y no pagaría ningún impuesto acá, ¿eh? Beneficio, obviamente, va a tener el prestigio de una empresa americana para hacer negocios globales, no pagaría impuestos acá en los Estados Unidos. Y básicamente lo que estamos haciendo con estos clientes que dejan las utilidades acá, simplemente la pasan a su cuenta personal o a otra empresa o una corporación o una LLC para invertir acá en bienes raíces. Es algo muy típico porque bienes raíces, no sé si saben, pero en Miami, después de COVID, en la Florida, ha crecido muchísimo, igual que Texas. Son 2 estados que no hay impuestos estatales, solo al nivel federal, ¿no? Y lo lindo es que todo esto lo puede hacer de su país, ¿eh? Y si en vez de vender producto, ustedes prestan servicio, mientras que este servicio se preste fuera de Estados Unidos, también va a calificar. Entonces usará su empresa americana para facturar desde acá, desde Estados Unidos, cobrar acá en Estados Unidos y no pagar impuestos acá en los Estados Unidos. Obviamente en su país tiene que hablar con su profesional, ¿no? Y finalmente, una cosa de mucho interés en bienes raíces. Como le he dicho, después de COVID, no solo los clientes internacionales están viniendo hacia la Florida y a Texas, pero más a la Florida, que creo que tenemos como 1,000 personas diarias mudándose hacia acá. Y
Esto es algo de mucho interés. Después de COVID, el estado de la Florida le ha ido muy bien con la parte de la enfermedad esta, en que no nos han aguantado tanto como en Nueva York y otros países, y después que todos se han dado cuenta que pueden trabajar desde la casa, estados como Illinois, Chicago, Nueva York, California, que tienen un impuesto estatal de un 5 a un 10% adicional al federal, de lo cual en la Florida no lo tienen, se han mudado hacia acá. Quiere decir que la parte inmueble ha crecido muchísimo, ¿no? Acá en la Florida. Bueno, las dos estructuras más comunes para invertir en inmuebles acá son usando una corporación americana para comprar su propiedad con una empresa extranjera arriba como la dueña. ¿Por qué? Porque el beneficio de este es que elimina el posible impuesto de herencia en caso de fallecimiento, que puede ser de un 18 o un 40%, ¿no? Lo negativo que tiene es que vas a pagar un poco más de impuesto con la estructura de una corporación en vez de una LLC. En lo que se llama inmuebles, vas a pagar un 26 comparado con un 20%. Yo lo veo como diciendo, el 6% me está cubriendo ese posible impuesto de herencia, que es sustancial, puede ser hasta el 40% del valor de la propiedad el día de fallecimiento. Esta estructura acá, dependiendo del cliente, es la que es lo más probable que le trabaje y solamente va a pagar un 6% más y la puede dejar en sucesión sin problema ninguno, ¿no? Ahora, LLC con dos dueños extranjeros como personas naturales es la mejor estructura para minimizar los impuestos. Máximo sería el 20%. Si usted tiene la famosa LLC, que todo el mundo habla de la LLC, pero definitivamente la LLC con ustedes como dueños, como personas naturales, es la que menos va a pagar impuestos. Cuando usted tiene una propiedad inmueble y lo vende después de un año, tiene un privilegio que el máximo impuesto que va a pagar es el 20%. Los primeros $44,000 son 0, después 15% y el máximo es el 20%. Eso es una alternativa, obviamente. Hay que decidir entre la corporación, si tiene inquietud con el posible impuesto de herencia, dependiendo de la edad, salud de la persona, o una LLC, si es en corto plazo, lo más probable que sería una buena alternativa. De nuevo, antes de empezar, es muy importante que se establezca correctamente, porque después hacer cualquier cambio implica como una venta, ¿no? Ahora, hay otros beneficios. Al vender su inmueble, si vemos que la apreciación ha sido mucha y el impuesto es muy grande, podemos elegir lo que le llama un like-kind exchange, que es la sección 1031. Si usted, por ejemplo, compró en $100,000 una propiedad y lo vendió en $500,000, la plusvalía sería $400,000. El impuesto, si es una LLC, sería el 20% o 80,000, ¿no? Bueno, si no quiere pagar ese impuesto, puede comprar una propiedad o varias propiedades de $500,000 o más. Y lo que hacemos es deferimos ese impuesto. Tengo un cliente, ahora les puedo hablar. Tengo un cliente que hace 15 años vendió un terreno y compró un edificio. Like kind quiere decir inversión parecida, no idéntica. Él tenía un lote, iban a desarrollar un edificio y encontró un edificio que era más apropiado, no tenía que ir por la electricidad y todas estas cosas que tenía que ir, más la construcción, que como saben siempre es un dolor de cabeza. Bueno, íbamos a pagar en ese caso, hace 10, 15 años, íbamos a pagar $100,000 de impuestos. Hicimos el like and exchange y hasta ahora, 15 años después, no ha pagado ese 100,000 porque esa segunda propiedad que compró el edificio no lo ha vendido todavía. $100,000 ahora, comparado con $100,000 hace 15 años, una diferencia grande. Eso es una buena alternativa para seguir comprando y rotando esa propiedad sin pagar el impuesto, se va difiriendo hacia el futuro, ¿no? Ahora eso sería todo por mí. Ahora, después, cualquier pregunta que tengan, por favor, me la hacen por acá o privadamente. Le quiero presentar una abogada excelente, Stephanie Massa, la cual estuvimos en Medellín hace unas cuantas semanas y les puedo ayudar con todo lo que tenga que ver con las visas, ¿eh? Gracias. Carlos, muchas gracias por la introducción. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Yo soy de las que hablo, entonces no tengo una presentación preparada, pero lo que básicamente voy a desarrollar con ustedes de una manera muy encimita son las opciones para poder trasladarse a los Estados Unidos, sea de una forma temporal o sea de una forma permanente.
Entonces, inmigración, hay 1.000.000 tipo de visas. La pregunta es ver cuál es la mejor para uno. Esto va a ser como una enzima para cada persona, obviamente es diferente, depende de qué hace la persona. Hay más de 25 opciones y lo mejor siempre es poder hacer un estilo o un plan antes de llegar a los Estados Unidos y por eso estamos, para dar esa asesoría completa y yo hago la fase de inmigración. Yo soy del bufete de Beltrán Brito Casamayor, al final podemos compartir la información de contacto. Entonces vamos a hablar inicialmente de lo que son visas temporales. Visas temporales es ideal para aquella persona que quiere ver si le gusta o no los Estados Unidos, lo quieren probar o tal vez les encanta su país. Pasé mucho tiempo en Colombia recientemente, hay personas que les encanta Colombia, no se quieren ir, pero quieren poder sacar su dinero por si acaso a los Estados Unidos y tener alguna opción en los Estados Unidos por si llega el momento que sí se quieran mudar. Una que es muy común es la visa inversionista, la visa E2. La visa inversionista es una visa que existe por tratado si los Estados Unidos tienen un tratado con el país de la persona. Ejemplo, Colombia, Argentina, esos son países que sí tienen tratado y sus nacionales o personas con esa ciudadanía pueden optar para una visa inversionista. Países como Perú, Ecuador, Venezuela no son elegibles para la visa inversionista. Depende de dónde eres. Ahorita con la visa inversionista, esto es para realmente invertir en un negocio en los Estados Unidos. La pregunta que siempre me hacen es, Stephanie, ¿comprar una casa es suficiente? No, tiene que ser un emprendimiento comercial. Comprar un negocio, abrir algo que pueda trabajar en los Estados Unidos. La visa inversionista para la gran mayoría de los países se lo dan en averaje por 5 años, nunca llega a residencia permanente. Esto es algo para vivir temporalmente en los Estados Unidos y tener negocios en los Estados Unidos. Esto beneficia a la familia, cónyuges pueden trabajar, hijos pueden estudiar. Entonces, eso es la visa inversionista. Yo sé que ya hemos tenido unas preguntas sobre ella. También está la opción que habló Carlos, que es una visa L1. La visa L1 es para transferirte de una empresa en su país donde estés trabajando actualmente a los Estados Unidos. O si tienes un negocio establecido en su país para abrir un sucursal en los Estados Unidos. Entonces, intercompañía transferencias. La L1 es una opción que sí puede llegar a residencia permanente y es una que no se rige por país. Entonces, ahí hay muchas opciones, pero lo importante en ese caso es demostrar que sí tienes el negocio ya andando en el país de uno. Visa L1. Podemos pasar también a lo que son visas de artista. Visa artista, todo el mundo que es la visa O1, la visa P1, todo el mundo que eso es solo para el músico o el actor, no lo es. Esto para una persona que tiene talento en su campo. Ejemplo, son artistas, son músicas, pero también son atletas, también son emprendedores, científicos, doctores, personas que pueden demostrar de alguna forma algún perfil público. Ejemplo, para hacer algo un poco fuera de lo común que es el artista, el músico, puede haber un chef que es el chef de un restaurante conocido y que tiene buenas reviews, que tiene buenas personas que lo recomiendan con mucha frecuencia. O también hasta la persona que es doctor, pero habla en muchas conferencias y escribe artículos. Esa persona también. Entonces es una persona que realmente puede decir que es talentosa en su campo. Las visas de talento, también lo importante es que hay que haber una empresa que lo patrocine a uno. Una propuesta laboral se conoce en nuestra industria. Otra visa temporal es la visa H1B, donde también es para una persona profesional, menos perfil público, más una persona estudiada que trabaja en su industria, donde una empresa quiere contratarlo para trabajar directamente con ellos. En averaje lo dan por 3 años. Esos son, como les digo, hay más de 25, pero por encimita esos son como las más populares en cuanto a visas temporales. Cuando ya hablamos de residencia permanente, ya dicen, mira, mi meta realmente es residir de una forma permanente en los Estados Unidos. Hay en averaje unas 5 opciones. Una es una EB1 residencia basada en talento. Imagínate la misma persona que aplicó para la visa talento, típicamente puede optar para residencia basada en talento.
de una persona que está bastante frente a cámara o es una persona muy reconocida en su campo, lo invitan a hablar, a dar charlas, tal vez están en la prensa, tal vez ellos son reconocidos con premios, reconocimientos, han participado en concursos. Ese es el residente basado en talento. Otra opción que está muy popular, ya lo estoy viendo de hecho en las preguntas, está la EB2 Interés Nacional. Esta es para la persona profesional en su campo, pero lo más importante de esto es que trabajen en una industria que está necesitada en los Estados Unidos, que su trabajo está en el interés nacional de los Estados Unidos. Piensen esto, una persona en la medicina, en la tecnología, industrias que en los Estados Unidos están muy necesitados a toda hora. Ejemplo, un abogado como yo puede ser un poco más difícil porque el mercado de abogados está un poco sobresaturado en los Estados Unidos. Entonces ese tal vez no es el mejor caso. Pero si es un abogado que escribe muchos artículos en revistas profesionales y es conocido como uno de los mejores y el top en lo que es derecho de impuestos, por ejemplo, y es conocido a nivel mundial por esto, a nivel nacional, tal vez hay un argumento. Eso es residencia donde uno se autopatrocina, no hace falta una empresa, y dice, yo puedo aportar mi conocimiento a los Estados Unidos. Eso está muy popular, EB2 Interés Nacional. Otra, EB2, EB3, certificación laboral. Esto es donde tienen una empresa en los Estados Unidos que los pueda patrocinar. Una empresa que tal vez ya tienes una experiencia con ellos o ya tienes una relación con ellos o hasta no, tal vez ellos simplemente te conocen y quieren traerte. Con esta residencia permanente, esta empresa te puede pedir para venir a los Estados Unidos y ya cuando se aprueba y eres residente permanente, no tienes obligación de quedarte con esa empresa. Eres residente permanente y esta empresa te trajo, pero no tienes obligación de quedarte con ellos por siempre. Dato muy, muy importante. Y después creo que tocando por último es la EB5, la famosa EB5, que es esta de una inversión muy sustancial. Piensen esta que es, si inviertes $1 millón en los Estados Unidos, puedes comprar tu residencia, porque eso es lo que es. La EB5 es una inversión sustancial, $1 millón, y con esto, en un negocio en los Estados Unidos, que pueda demostrar que pueda desarrollar 10 trabajos, pues básicamente comprar tu residencia permanente. No hay obligación de que trabajes tu inversión. Esto a diferencia de la visa inversionista, la visa que es por 5 años, esta sí llega a residencia, la visa inversionista no, y la visa inversionista cuando estamos hablando de inversión, nada cerca a $1 millón, tal vez 70,000, 80,000, 100,000. Con esos números ya dan, no tienen que crear 10 trabajos, etc. So está la visa inversionista y la residencia inversionista, que es mucho más dinero, demostrar que has desarrollado trabajos, etc. Eso es importante delinear esa diferencia porque muchas personas piensan que para una visa inversionista hay que invertir $1 millón y no es el caso. Entonces eso es por encimita lo que son las visas, las residencias. Obviamente estamos para poder atenderlas, para hacer todo. Yo típicamente lo que recomiendo a la persona es, lleguen a nuestra página web, que ahorita lo vamos a compartir, por si acaso, es beltranbrito.com, y pueden subir su hoja de vida. Con esa hoja de vida yo ya puedo empezar en mi cabeza a decir, ok, estas son las opciones que está elegible para esta persona y podemos tener una consulta y entrar en detalle cuáles son las mejores opciones para usted. Y creo que con eso lo vuelvo a pasar a Andrea para que podamos empezar a contestar las preguntas. Muchas gracias, Stephanie. Un segundo acá. Andrea, veo que tenemos alguna pregunta aquí en el chat, ¿no? Sí, tenemos bastantes preguntas ya. Bueno, pero entonces para darle orden, voy a empezar por una que ya nos habían dejado en el formulario de inscripción. Con esa empezamos y ya después le damos paso a Rodrigo Rey, que fue el primero que me pidió ahí abrir el micrófono. Entonces, la primera pregunta es de un caso de una persona que es ingeniero civil y dice que tiene conocimiento en topografía y diseño con 20 años de experiencia y quisiera saber cómo aplicar en los Estados Unidos. No dice qué, pero pues me imagino que es como la visa. Entonces, pues ahí el tema se lo paso a Stephanie y Carlos también quiere agregar algo o Mario.
Los dos podemos. Ok. Comienzo yo. Entonces, para esta persona, una buena opción puede ser lo que es la EB2 Interés Nacional. Esta persona claramente está en una industria con mucha experiencia, seguro tiene un título universitario, seguro puede demostrar, no estoy segura del país en particular, pero muchas veces este tipo de persona requiere una licencia o es miembro o afiliado a alguna asociación o sociedad. Y esta persona está trabajando en algo muy interesante que puedo decir que está en el interés nacional de los Estados Unidos. Entonces, esa opción puede llegar a residencia permanente. Lo que le recomendaría a la persona es haz una hoja de vida muy detallada para enviármela, así yo te puedo entrar en más detalle durante una consulta. Eso fuera a ser autopatrocinante, no hace falta que una empresa te pide y puedes llegar a residencia permanente. Ahorita, si esta persona solo quiere algo temporal, no quiere vivir permanente en los Estados Unidos, la opción viene siendo una visa H1B, donde una empresa te pide la visa H1B por una duración de 3 años y se renueva una vez por un máximo de 6 años. Mario, si quieres darle el ejemplo del cliente que tuvimos, ¿no? De Honduras, Sí. creo que era. Desde el punto de vista de negocios, ¿sí? o poder proveer servicios en Estados Unidos, tiene algunas alternativas. Con Carlos apoyamos una compañía centroamericana de ingeniería civil, ¿sí? La cual sus ingenieros no tenían la homologación profesional para poder venir a firmar planos, ¿sí? En Estados Unidos, más sin embargo, eso no limitó la capacidad de hacer negocios, en la cual la compañía centroamericana proveía hacia todo proyectos de diseños estructurales, de trabajo de ingeniería civil, ¿sí? Que era subcontratada por compañías desde Estados Unidos a un nivel de calidad profesional similar a unos costos inferiores. También, posteriormente, esa compañía desarrolló otra habilidad, era la que trataba de vender proyectos de ingeniería civil de Honduras a Guatemala o a El Salvador o a Panamá, pero competía a compañías de ingeniería civil en Estados Unidos y no le daban el nivel de competitividad, no por nivel profesional, sino por imagen, digámoslo así. Entonces, ¿qué hizo la compañía? Creó una oficina en Estados Unidos, que es donde apoyamos Carlos y yo, y desde aquí empezó a ofrecer los servicios de ingeniería civil, desde Estados Unidos de proyectos, y ahí sí entró en Panamá, ¿sí? Y empezó a vender servicios de back office, de diseños, a compañías en Estados Unidos, donde los ingenieros no firman planos, pero sí le proveen el diseño, y el ingeniero de la ingeniería civil registrado en Estados Unidos hacía la firma de los planos y los proveía. Por último, en esa opción también, hoy en día existe algo que debemos darle gracias a la pandemia, que se llama offshoring recruitment, ¿sí? Que es típicamente una subcontratación de profesionales, ¿sí? A distancia, en el cual, como lo va a comentar seguramente Carlos, yo puedo contratar desde Estados Unidos un servicio profesional en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y yo le pago el servicio a ese profesional allá y lo registro tributariamente con una W8 como un contratista extranjero. Entonces, como oportunidades de negocios o de servicios para un ingeniero civil tienen por lo menos estas alternativas. Sí, fue una estrategia muy linda porque está cobrando aquí en dólares a los niveles de Estados Unidos y pagando algo inferior y dejando bastante utilidad acá, ¿no? Lo que siempre recomendamos que si es relaciones entre empresas relacionadas, obviamente, que le está pagando a su misma empresa en su país, que haga lo que le llaman un estudio de transfer pricing, estudio de transferencia, ¿no? Para estar todos bien. Andrea, creo que hay Perfecto. otra. Muchas gracias por las respuestas. Bueno, entonces continuamos ahorita con el señor Rodrigo, que tiene una pregunta y va a activar su micrófono para hacerla. Entonces, adelante. Buenas tardes a todos, gracias por su tiempo. Esta pregunta particularmente es para la abogada Massa. Acá en Argentina tengo una empresa publicitaria. Nosotros periódicamente, y enfatizo periódicamente todos los días, hacemos compras publicitarias a Facebook en Estados Unidos. Actualmente, desde el 2018 hasta la fecha, llevamos más o menos invertido unos $250.000 en publicidad. Quisiera saber qué posibilidades habría de aplicar a una visa E1 con la intención de que nosotros acá en Estados Unidos desde 2020 tenemos una LLC constituida y la intención en ese momento fue poder transaccionar más con clientes allá que con clientes acá. Y la idea sería poder movilizarnos a Estados Unidos para captar clientes y poder potenciar negocios, empresas allá en Estados Unidos, como lo hacemos aquí en Argentina,
pero ya teniendo una presencia física, es decir, tener una fuerza comercial más fuerte que hacerlo vía internet. La idea, a través de esta visa, sería poder, como dije, potenciar los negocios y empresas en Estados Unidos y poder duplicar o triplicar la inversión publicitaria que nosotros hacemos actualmente. Rodrigo, una pregunta. Entonces, cuando dicen que están comprando material publicitario o cosas publicitarias, están comprando esto para sus clientes, no para ustedes, ¿correcto? Nosotros lo compramos para nosotros, es decir, las cuentas publicitarias son nuestras, están a nombre de nuestra empresa, los pagos están a nombre de nuestra empresa, los recibos publicitarios vienen a nombre de nuestra empresa, y nosotros a nuestro cliente facturamos y cobramos por separado. Es decir, toda la publicidad y toda la inversión el concepto sería toda la importación de servicios publicitarios iría a nombre de nuestra empresa. Es decir, todo el respaldo, toda la documentación de sustento está a nombre de Corporate, que sería nuestra empresa. Perfecto. Entonces, sí, inicialmente pregunta número 1, Argentina sí es elegible para una visa inversionista. Entonces, primero, estamos bien. La E1 es si haces trading con los Estados Unidos, si estás mandando cosas de allá para acá, para acá, para allá. Más bien para ti voy a sugerir una visa E2, que es para abrir la empresa aquí en los Estados Unidos. Lo importante para ahí es yo tengo que ver si puedes usar lo que ya has invertido en los Estados Unidos para contar hacia la inversión. Porque es muy rígido en el sentido de que yo tengo que demostrar que el dinero vino de Argentina a Estados Unidos y después la empresa en los Estados Unidos gastó ese dinero, la LLC en los Estados Unidos. En eso entraríamos en detalle, simplemente cuestión de cómo yo voy a documentar todo. Para la visa E2 también hace falta el local físico, entonces lo que te recomendaría es o hacemos la visa ya cuando tengas el local físico, o a un mínimo tienes un alquiler con un espacio como un espacio rentado, como un espacio virtual, como un WeWork, algo así, espacio compartido. Y después es invertir ese capital. Después de invertir todo el capital, es decir, mover el dinero de Argentina a Estados Unidos, a la cuenta de la LLC en los Estados Unidos, que Carlos te puede ayudar con todo esto, cómo lo hacer correcto también para declarar eventualmente. Ahí es donde yo puedo aplicar para la visa inversionista, cuando el dinero esté gastado. Argentina, lo bueno es que están dando citas en cuestión de 2 semanas. Entonces está rapidísimo. Haces toda la inversión y yo aplico ya en la Embajada Americana en Buenos Aires para la cita para la visa inversionista. Abogada, disculpe, para hacerle una última preguntita sobre esto que me comenta. En el caso de la visa E1, que sería de importación o exportación, estos valores que nosotros como empresa hemos comprado publicitariamente, en este caso a Facebook, ¿podrían ser utilizados? Tengo entendido que en la visa E1 uno tiene que demostrar inversiones pasadas, no inversiones futuras. En ese sentido, previo a chequear toda esta información, ¿estaría validado dentro de un concepto? Prefiero la visa E2, porque la visa E1 es más trading de producto. Y como es más trading de un producto físico, literalmente demostrando que el producto físico va de un lado para el otro, es mejor ir por la visa E2, que aún puedo usar las inversiones del pasado, solo tengo que documentarlo de la manera correcta. Entiendo. Muchísimas gracias por su tiempo. Stephanie, siguiendo ahora que estamos hablando de la visa E1, tengo un buen amigo, Basil Bendé, que tiene una pregunta sobre eso, que dice, ¿cuál es la ruta que existen para un green card teniendo la visa E1, que es la que él tiene ahora, ¿no? Awesome. So, Basil, ok, perfecto. Basil, no hay una ruta directa de la visa inversionista a la residencia permanente. No es que eventualmente por tener esta visa tanto tiempo llega a residencia. Yo sé que es un mito. Entonces, lo que pasa muy común con estas personas es, ya cuando están en los Estados Unidos, o la persona tiene un perfil bastante público en su campo y es de un merchant que habla en muchas conferencias, que es muy conocido en su campo, y yo puedo aplicar como EB1 o EB2 interés nacional o persona con habilidades, él se autopatrocina, o más común es la persona o su cónyuge hace una relación laboral con una empresa y después esa empresa los pide con una certificación laboral. Esa es la ruta, es muy común porque la persona que tiene la visa E1 o E2 solo puede trabajar en su inversión, pero el cónyuge recibe un permiso de trabajo sin restricciones.
Entonces, muchas veces el cónyuge está trabajando con una empresa ya y la empresa le piden el favor, mira, yo estoy con una visa, ustedes me pueden hacer el favor de pedirme, y típicamente esa es una ruta muy común donde el cónyuge es solicitado por la empresa para residencia permanente y toda la familia beneficia. O sea, hay que evaluar típicamente esas tres. EB1, habilidades extraordinarias, EB2, interés nacional, o que una empresa te pide por vía certificación laboral. Perfecto, gracias, Stephanie. También tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es el tiempo estimado que dura el proceso de aprobación de la visa L? No sé si L1. Visa L1, depende cuál, ¿ok? So, si es hacer un startup, abrir tu sucursal en los Estados Unidos, o si eres ejecutivo, o si solo eres gerente, depende. En averaje, frente a inmigración, son unos 2 a 4 meses en este momento, va relativamente rápido, y en la embajada van sí muy rápido. Entonces, el primer proceso es que inmigración en los Estados Unidos lo apruebe, 2 a 4 meses, y después van a la embajada americana para ponerlo en el pasaporte, y eso sí es bastante rápido, estamos hablando 1 a 2 semanas. Perfecto. Preguntan que si ser propietario de más de 2 inmuebles en Estados Unidos otorga el derecho a algún tipo de visa. No, porque ellos lo van a ver como uso personal y no como un emprendimiento comercial. Entonces, el propósito de la visa inversionista es demostrar que está haciendo un negocio en los Estados Unidos. Entonces la pregunta después se va a hacer, bueno, pero voy a rentar uno, pero esto no es suficiente como un emprendimiento comercial. Esto es, bueno, estás haciendo eso para un dinerito a un lado. Si quieres ir por el mundo de inmuebles, o creas una compañía de construcción y remodelación, donde compras productos como concreto, losa, todas esas cosas, o tal vez tienes muchos lotes y vas a demostrar que las vas a construir y después vender, o tal vez hasta compras un lote y construyes un mini hotel y lo vas a rentar, pero 2 propiedades nada más se va a considerar como uso personal y van a negar esa visa. Stephanie, una pregunta. Creo que la has respondido en el pasado, pero si un extranjero abre una property manager, lo que maneja las propiedades, y tiene muchas propiedades, hay un cierto nivel de propiedades que, por ejemplo, ellos decían de 2 propiedades, pero hay una cantidad que al punto de 5 o 6 propiedades, y tener una empresa que las maneja todas, ¿calificaría entonces? Tal cual. So, una que hemos hecho ha sido como, por ejemplo, la persona tiene un portafolio de 6 propiedades y es la misma sociedad o LLC que es dueño de las 6 propiedades. Esa persona es dueño de esa LLC o sociedad y su modelo de negocio es que ellos van a manejar esas 6 propiedades, por ejemplo, por alquilar short-term rentals. No sé, no me acuerdo cómo se dice. Sí, como Airbnb. Ajá, estilo Airbnb. Y van a manejar esas propiedades con Airbnb o con otras plataformas o de otra manera alquiler. Y el negocio no son los inmuebles, sino que el negocio de manejo de propiedad. Ahí hay un apunte del tema que están hablando, que es la parte de compañías de administración de propiedades, ¿sí? Donde no son los dueños necesariamente de las propiedades, pero ahí hay 2 formas de iniciar ese negocio. Comenzarlo de cero, con estas 2 propiedades, ir agregando algunas otras, orgánico o inorgánico. Hay venta de negocios de property management, de administración de propiedades, ¿sí? Y de short term, de casas vacacionales, ¿sí? En Orlando, que es uno de los mercados más grandes de Airbnb para short term, ¿sí? Hemos hecho negociaciones donde se han comprado compañías que ya tienen 16, 17, 18 propiedades bajo administración en 150,000, en 180,000 dólares, ¿sí? Ya funcionando. Entonces pueden arrancarla de cero o pueden comprarla establecida. Importante para poder saber cuál de los 2 actuar es hagan una factibilidad económica de cuánto cuesta crear una de cero y le ponen un precio, un tag price, como decimos aquí, un precio, a cuánto costaría salir a comprar un negocio similar en vez de crearlo de cero. Eso es un modelo que es muy común también para las compañías de restaurantes. Restaurantes que existen en América Latina pero quieren montar una filial aquí. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Lo arranco de cero o compro uno y lo transformo al mío?
económicamente hablando, haga un plan de negocios, una factibilidad para construir uno nuevo y establece cuánto le costaría crear ese negocio de nuevo y ahí sale a buscar por un precio que no sea diferente a eso, comprar uno existente que tenga sinergia, ¿sí?, con el negocio que está definiendo. Vuelvo y reitero, lo importante es definir cuál es el modelo de negocio para poder tener una aproximación de cómo lo inicio y cómo puede migración o tributario apoyar. Tal cual. Y Mario, yo he hecho ese modelo que es, ejemplo, hay para la visa inversionista también hay opciones de franquicias. Y hay unas franquicias que son franquicias de manejo de propiedades. Entonces, cuando estás haciendo, obviamente, tal cual como comenta Mario, esa evaluación de tu dinero, también facturar el factor tiempo. El tiempo es dinero, entonces construir algo de cero o comprar un property management que ya existe, una franquicia de property management que ya existe, muchas veces le va a tomar menos tiempo, aunque sea tal vez, quién sabe, un poco más costoso, un poco menos. Pero evaluar el factor tiempo, dinero, y sí hay franquicias que se dedican exclusivamente también a eso. Stephanie, ¿y esa le permite tener la L1 visa? Es mejor la visa E2, pero para persona que no tiene tratado con los Estados Unidos, para la visa E2 también se puede hacer una visa L1, pero el problema es que yo tengo que mostrar que la persona hace eso en su país. L1 requiere que esa persona haga lo mismo en su país antes de hacerlo en los Estados Unidos. Ok. Stephanie, creo que esto ya lo contestaste, pero igual lo vuelvo a hacer por si de pronto no quedó claro, y es si tengo visa de inversionista, luego podría aplicar a la residencia. Ya, más o menos lo tocamos, pero otro punto que después se me ocurrió, que tal vez lo puedo mencionar ahorita, es importante, visa inversionista no llega directo a residencia, hay que ir por una de esas rutas que les comenté, EB1, EB2, EB3, certificación laboral, etc. Pero visa inversionista no te permite tener la intención de migrar. Entonces, el minuto que abres la puerta a aplicar a residencia permanente, más nunca puedes renovar tu visa inversionista. Tu visa inversionista, tú tienes que mostrar que tú vas a volver a tu país, que esto es temporal. Con residencia permanente estás diciendo que vas a residir en los Estados Unidos. Entonces hay que hacer muy bien con el tiempo, porque cuando abres esa puerta, cierras por siempre la visa inversionista. Ok. Preguntan que cuánto es el monto mínimo de inversión para la visa de inversionista. Mira, yo he hecho una con 60,000. Típicamente el monto que me gusta es como 70,000. Ese monto me gusta. Todo depende del negocio. Si estás comenzando algo de cero, ya estás en 60, 70. Si estás comprando una franquicia, yo he visto franquicias comenzando como en 120, por ahí. Y si ya cuando estás comprando un negocio existente, ya es más caro porque uno le pone un valor más alto en negocio propio, ¿verdad? Pero de un mínimo como unos 70. Ok. Bueno, ¿Puedo hacer un comentario, Andrea? Sí, claro que sí. Adelante. Muy en línea de lo que está diciendo Stephanie, que tiene obviamente toda la razón. El monto depende del tipo de negocios. ¿A qué me refiero? Si yo tengo $50,000 y voy a montar una distribuidora de tractores, no es suficiente. Pero si voy a montar un negocio de tornillos, una distribuidora de tornillos, $50,000 es suficiente, porque le permite tener una actividad racional con eso. Y además, esa inversión en la operación del negocio debe ser capaz de demostrar que va a generar suficientes ingresos para pagar empleados y para pagarle a la persona que está pidiendo la visa para que ella y su familia vivan moderadamente en los Estados Unidos sin volverse carga pública. O sea, tiene que tener sentido de desarrollo económico el proyecto. Por eso la importancia de hacer unos planes de negocios ejecutables. No solamente para que le den la visa por primera vez, sino para que se la renueven, que es otro tema que no le han preguntado a Stephanie todavía, ¿sí? Pero a los 5 años, ¿qué hago? Entonces, ahí es la vinculación y como ella decía, puede ser 60,000, 80,000, depende del negocio. Exactamente. Ok. Lady tiene 2 preguntas. Ahora estaba levantando la mano, entonces no sé si las quiere hacer por el micrófono o las leo. Lady Bravo. Hola, ay, qué pena, es que se comió y comenzó a llorar. Es que tengo muchas. Bueno, las que hice y
Mira, nosotros tenemos un rentacar, ¿cierto? Y tenemos 2 carros. Y lo íbamos a pasar a una compañía que Castellón está asesorando a mi esposo con eso. Y no se podía pasar, digamos, los carros a la compañía. Entonces yo quería preguntar, también tenemos unas propiedades, pero tampoco están bajo una compañía. Si queremos hacer como una compañía de property manager, tendríamos que meter las propiedades bajo una compañía y eso sí se podría hacer. Ya, entonces si vamos, ay, lady, si vamos a hacer, creo, también va a tu pregunta, que es la pregunta que escribiste, es que es mejor abrir una nueva empresa en los Estados Unidos o trasladar la empresa de Colombia a los Estados Unidos. Si estamos hablando en mundo de visas, yo prefiero abrir algo de cero en los Estados Unidos porque una visa inversionista E2 es más fácil que una visa L1 que es mover la compañía. Eso es uno. 2, sí, tiene que ser la misma sociedad de LLC que básicamente tiene todo el acceso de o todos los carros, o todas las propiedades, o todo, pero tiene que ser la misma sociedad. Y después yo tengo que mostrar que el estado de cuenta de esa empresa es la que hizo todo ese dinero, o que la persona que es el dueño de esa empresa es la que gastó todo el dinero. Entonces, si es ejemplo, si una propiedad era de una persona y una de otra, hay que hacer un traslado del quién fue el dueño de la propiedad a el dueño de la empresa. Recuerda, Lady, colega Carlos, que si tienes la propiedad de tu nombre personal y lo vas a cambiar a una corporación, hay que hacer posiblemente una venta, ¿no? No, como extranjero es muy importante seleccionar la estructura correcta desde el principio y cambiar de empresa o cambiar de personal a una empresa normalmente requiere como una venta. Eso hay que verlo, ¿no? Porque quiere decir que va a haber algún impuesto porque normalmente tiene alguna apreciación ya esa propiedad. Y más si la compraste antes del 2020, que ha apreciado mucho las propiedades acá. Right. Ten cuidado con esa parte, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo, mientras que van dejando más preguntas, les voy a compartir el enlace que les dije al principio, que es de la encuesta de satisfacción, también con nuestras redes sociales para que nos sigan. El enlace de la encuesta nos ayuda muchísimo para seguir haciendo este tipo de eventos. Y voy a aprovechar también en este momento para compartirles los datos de contacto de las diferentes empresas que participaron hoy con nuestros ponentes invitados. Entonces, ahí están los datos. La grabación se las vamos a enviar por correo a todas las personas que se inscribieron al evento, entonces no se preocupen. Y bueno, pues igual si quieren dejar alguna otra pregunta, también lo pueden hacer en este momento. Y si no, lo pueden hacer a través del correo directamente con ellos o a través de nuestro correo a info@icgbusiness.com. Por acá tengo algo en el chat. A ver. Bueno, una pregunta que nos deja Álvaro es, ¿ustedes lo contactan a uno con las franquicias para acceder a la visa de inversionista? Álvaro, yo tengo una empresa con la cual yo trabajo con mucha frecuencia, que su trabajo es vender franquicias. Entonces, si la franquicia es algo que le interesa, si quieres me escribes ahí, que está en la página info@beltranbrito.com y te puedo dar el contacto de ellos, y ellos tienen un portafolio, si me acuerdo bien, de más de 3.000 franquicias, donde ellos básicamente te pueden vender o te pueden dar opciones basado en lo que te gusta. Ellos te van a preguntar qué industria te gusta o qué tan involucrado quieres estar, y ellos tienen un portafolio de franquicias que puedes evaluar. Stephanie, eso es muy interesante, porque siempre tenemos clientes buscando empresas acá. Yo creo que una franquicia es una manera bastante que te incrementa los chances de estar acá en Estados Unidos, hacer buen negocio, porque ya por lo normal ya tienen una historia, ¿no? Exacto, y es tal cual, ya estás tratando con una empresa que ellos lo han hecho antes, ya tienen más o menos el plan de negocio establecido, no estás empezando de cero. Franquicias, me encanta esa opción, particularmente para la persona que no conoce bien la industria todavía. Sí, sí. Ok, seguimos con la... Ay, disculpa, Carlos. No, que es muy buena manera, yo creo, de entrar, ¿no? Con una franquicia, sin duda. Ok, seguimos con la pregunta de Rodrigo y después con Cristian. Abogada, disculpe, una cosita más en función a lo que venía comentando. Recién Carlos comentó el tema de los importes.
teniendo en cuenta esto que me comentó el caso de poder aplicar ese dinero ya invertido a la visa D2, y teniendo en cuenta que nuestra actividad es mayoritariamente digital, nuestra estructura es muy chica, ¿qué estima usted como monto sustancial para este tipo de visa, la D2? Y la segunda pregunta y la última sería, ¿cómo sería el proceso para avanzar con este tipo de visado? Uno tiene que viajar a Estados Unidos y empezar su negocio en un formato de EBU, visa de negocios, y después hacer un cambio de estatus, o ¿cuál sería el procedimiento que usted recomienda? ¿Esperar aquí en Argentina? ¿Cuál sería? Con segunda pregunta primero. Inicialmente hay dos maneras de hacerlo. Se puede pedir un cambio de estatus en los Estados Unidos o se puede pedir por Argentina. Beneficio, pro y contra. Con un país como Argentina, yo siempre diría, hazlo por Argentina, porque lo puedo hacer en 2 semanas y es rapidísimo. Cuando uno consigue la visa por la embajada americana, te lo dan por 5 años en Argentina. Pero si pides un cambio de estatus en los Estados Unidos, solo te lo dan por 2. Y a mí me pagas igual. Entonces, si me vas a pagar a mí, que te lo den por 5 en vez de que te lo den por 2. Entonces, mejor que lo hagas por Argentina, 1, por el factor tiempo y dinero. Y después, a la otra pregunta, los negocios digitales son los más difíciles tal cual por eso, porque es, ok, ¿en qué voy a invertir? Eso, yo he hecho uno que es similar, que es como, invirtieron como unos 80,000 y era en el local físico, en la publicidad, el plan de mercadeo, el plan de negocios, las mesas, sillas, computadoras, teléfonos, todo lo que necesitaban para operar. Eso fue suficiente. Obviamente ya entraríamos en lo que es específico a tu campo, pero eso me sirve. Y lo que haces es, vienes con tu visa turista, vienes el local físico, empiezas a invertir, abres la cuenta, el estado de cuenta, abres la empresa, empiezas a gastar todo el dinero y después ya cuando todo está listo para operar, o hasta lo puedes dejar con las puertas abiertas con un empleado estadounidense, ¿verdad? Uno regresa a su país para pedir la visa. Entonces técnicamente no puedes trabajar tu negocio hasta que no consigas la visa, pero lo puedes dejar o con las puertas cerradas, vas a Argentina rapidito y vuelves, o lo dejas con las puertas abiertas con un empleado. Muchas veces en eso, Rodrigo, le comento una anécdota. Hemos trabajado con varias compañías de mercadeo digital, ¿sí? Afortunadamente se puede hacer mucho avance de contacto de manera virtual, pero todavía hay muchos negocios que tienen que hacer cara a cara, ¿sí? Entonces, lo que han hecho, lo que acaba de decir Stephanie, crean una compañía, hasta inclusive en un espacio compartido, ¿sí? Y tienen una persona de part-time, ¿sí? Que puede hacer la parte administrativa y customer service, ¿sí? Donde pueden estar pagando $600, $700 al mes por unas 20 horas al mes, ¿sí? De labor para unos periodos específicos de trabajo y le dan un impulso. Ahí es donde nosotros podemos entrar también, no solamente en la parte del diseño del business plan, ¿ya? Sino también en la contratación, en la búsqueda y la selección del personal, la parte de facturación. Ahí trabajamos con Carlos en la parte de estados financieros, ¿sí? Hacer los reportes trimestrales, para que todas esas pruebas de operación le dan mucha mayor claridad e impacto a la aplicación de visa que Stephanie haga. Gracias, Mario. Gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias. Le doy paso a Cristian Restrepo, que levantó la mano, entonces puede abrir su micrófono si gusta. Hey, Stephanie. Hey, Carlos. ¿Cómo está, Nice to see Cristian? you guys. Es un pleasure. Cristian es amigo y cliente pregunta. hace un tiempo ya, ¿no? De Stephanie y de mí, ¿no? Cristian Sí. siempre está con nosotros. Todos los semanas nos vemos, Aprovecho todos los para meses. recomendarlos 100% plena confianza a todos los asistentes del panel. Son excelente abogado y excelente contador. Full recomendados. Thank you, Cristian. Gracias, Cristian. Hablamos. Mi pregunta va hacia los dos asistentes. Compañía y personales. Cristian, perdona que se cortó tu conversación. ¿Puedes hacer la pregunta? ¿Me escuchas ahí? Sí, sí. Sí, qué pena que es que voy en carretera, entonces está complicada la comunicación. Carlos me está preparando mis impuestos personales y los de la compañía, pero quería preguntar si migratoriamente hay alguna recomendación o para que
cuando se presenten estos impuestos, al realizar de pronto un ajuste de estatus más adelante, migración de pronto no vaya a negar o vaya a tener el proceso de posible negación por haber trabajado en los Estados Unidos o por haber presentado impuestos y incomes mediante la LLC o mediante la cuenta personal. Entonces, ¿cómo poder hacer una fusión entre migratoriamente y taxativamente para prevenir de pronto alguna negación futura de algún ajuste? Muchas gracias por la respuesta. Con gusto, Cristian. Lo bueno es, créelo o no, en este mundo tan, ¿cómo decirlo?, tecnológico, inmigración y IRS, que son la parte de los impuestos, no se comunican. Entonces, si yo no le doy los impuestos a inmigración, ellos no tienen manera de recibirlo o de conseguirlo, porque esas dos entidades, esos dos departamentos no se comunican. Entonces, en el caso como el suyo, yo no voy a presentar los impuestos suyos que pueda hacer dudar a un oficial, bueno, ya va, porque está declarando impuestos, ¿esta persona trabaja aquí o no trabaja aquí? Yo ni siquiera voy a abrir esa puerta para que el oficial piense eso. Yo no voy a entregar tus documentos de impuestos personales ni de la LLC, porque no aplica. Entonces, yo simplemente me voy a enfocar en lo que es mi razón principal por aplicar para residencia permanente, que puede ser una serie de cosas. Yo sé que en particular tenemos una en particular para usted. Yo no tengo que demostrar esas partes de los impuestos, así que no te va a afectar. Muchas gracias, Stephanie, por tu respuesta. Bueno, tenemos otra duda acá, que es ¿cuál es el monto para aplicar a la EB5 y qué tan riesgoso es dejar la inversión en un Regional Center? Regional Center. So, Beso, la EB5, actualmente los montos son 800,000 en una área que se necesita crecimiento. Piensa en una área rural. Y el monto para una área no rural, ejemplo Miami, es 1,050,000. Esto es, uno tiene que pensar en esto que vas a perder el dinero, porque ninguno te puede asegurar que vas a tener un retorno en tu dinero, ¿verdad? Esto es para propósitos de inmigración, por eso digo es comprar la Green Card. Entonces tú puedes trabajar con un centro regional donde ellos dicen, mira, vamos a tomar tu inversión, tus $1,000,000 para invertirlo en este proyecto hotelero, por ejemplo, y ellos te pueden prometer un return de 3%. Pero si ellos no te dan el return de 3%, o si ellos colapsan y cierran durante el proceso, no hay nada que puedas hacer. Tú estás invirtiendo en algo y tomando ese riesgo de invertir en esta empresa, en este centro regional. Entonces, y no es que tú puedes decir, bueno, pero me robaron. No, usted tomó el riesgo de invertir ese dinero. Por eso es tan importante cuando estás haciendo esta investigación de dónde invertir el capital para una EB5, saber el historial del centro regional, en qué proyectos han hecho antes, cuántas personas han logrado la residencia, cuántas personas han logrado un return de su investment. Tienes que hacer esa diligencia muy, muy cuidadosamente para lo que es la EB5. Sefri, tienes muy buen punto porque muchos clientes me dicen, bueno, voy a invertir en la EB5, pero le digo, tienen que estudiar muy bien la inversión como si fueran ustedes mismos en su país, ¿no? Hay que investigarlo bien y que esté bien. Ahora, una pregunta que me hizo una cliente italiana ayer, si ese $500,000, porque cuando ella creo que aplicó era $500,000, ¿no? Subió a 800,000 ahora. ¿Ella puede vender eso después rápido o cómo después? Ella ya se hizo residente. No sé si ya podrá venderlo ya entonces. Técnicamente sí, ya cuando es residente permanente ya no tiene que mantener su inversión, ¿no? En la EB5 inicialmente te dan una residencia condicional de 2 años. Y después a los 2 años ellos evalúan si el negocio sigue activo, si efectivamente creaste 10 trabajos. Y si puedes mostrar eso, lo puedes cambiar de una residencia condicional a una residencia permanente. Y ya cuando eres residente permanente, sí que no tienes ninguna obligación de seguir con la empresa. Normalmente lo compran el mismo development que te dio el EB5 o puedes ir a un tercero a venderlo. Lo he visto de las dos maneras. De las dos maneras lo he visto. Porque el de ella le dijo que específicamente tiene que revendérselo para atrás. Y imagínate, tremendo negocio, la compró en preconstrucción y ahora evaluó mucho en Hudson Yards, creo que era en Nueva York. Imagínate. Y ahora aprecia mucho y ahora lo quieren de nuevo, pero bueno, es una manera de tener la visa rápida, ¿no? Total. Yo siempre le digo a la persona,
no mires a la EB5 como una inversión buena. Eso es comprar tu green card. No es que, esto es invertir realmente para poder ganar algo, porque muchos de esos proyectos van a tener este asterisco que ellos van a obtener el proyecto otra vez, o el return va a ser muy poco y no prometido. No es mucho, o sea, no piensen eso como realmente una inversión. Esto es para propósito de inmigración nada más. Sí, comprar la visa y esperar que te devuelvan el dinero por lo menos con algún Y retorno. rezar. Es rezar. Pero también Bueno. hay una más que es para hacer tu propio negocio, ¿no? En vez de 800,000, creo que es el doble de eso. Correcto. Puedes abrir tu propio negocio con tal que puedas demostrar que puedes crear 10 trabajos. Ok. ¿Y la inversión en esa cuánto es ahora? Área rural 800,000 y área no rural 1,050,000. Misma cantidad. Ah, la misma cantidad. Era más. Ok. Se llama, en vez de invertir en centro regional, invertir en direct investment, inversión directa. Mientras que crea 10 empleados. Ok. Empleos. Ok. Bueno, mientras que ustedes estaban ahí hablando, estoy compartiendo otra vez los contactos de todos, porque por el chat los están pidiendo, están solicitando pues como las redes sociales y eso. Igual acá están también las páginas web, que ahí están los links para que los contacten directamente y los sigan. Y les recuerdo también lo de la encuesta de satisfacción para que podamos saber pues cómo nos fue en este evento y qué podemos mejorar para el siguiente. Bueno, no sé si hay alguna otra duda o podemos cerrar. Igual, tranquilos que cualquier otra duda podemos resolverla por interno, por correo electrónico. Ya tienen los contactos de los exponentes y muchísimas gracias pues a los... Quiero hacer un comentario, Andrea, si me Sí, permites, antes de claro cerrar. que sí, Mario. Adelante. Yo creo que con la información de Stephanie y de Carlos y lo que aportamos, ven que hay opciones. Opciones hay opciones estructuradas, hay formas de hacerlo para llegar por diferentes avenidas. ¿Sí? Obviamente ustedes tendrán, y por dónde arranco, que es muchas veces por dónde inicio. ¿Sí? Mi recomendación y con la experiencia que hemos tenido es la piedra angular de este desarrollo es lo que ustedes se saben hacer muy bien por experiencia, por capacidad profesional, por lo que sea, por hobby. Hemos tenido clientes que le hemos desarrollado sus proyectos por el hobby en Estados Unidos, que lo convirtieron en negocio y basado en él pidieron la visa. Internamente ustedes definan qué es lo que más sé yo hacer, qué es lo que yo tengo experiencia, ¿sí? Y cómo puedo llegar a proyectar en su imagen, su imaginación, un negocio en Estados Unidos, sin pena. Pónganlo por escrito, mándenle la hoja de vida a Stephanie, hagan el avance, que dependiendo de lo que nosotros veamos y recibamos de ustedes, podemos llegar a plantearles y trabajar en conjunto para que la aplicación tenga una estructura y ustedes sepan de antemano cuáles son los riesgos, porque todo proyecto tiene riesgo, ¿sí? Pero que sean riesgos racionales, ¿sí? Que yo sepa qué me va a suceder y cuánto me puede afectar. Y vuelvo y lo invito, por lo menos Carlos y yo los invitamos a que tengamos entrevistas individuales para analizar sus proyectos en particulares, y los invito sin pena, manden sus propuestas de lo que están imaginando, un poco más alimentados con lo que pudimos compartir el día de hoy. Yo les agradezco mucho a ICG por nuevamente tenerme en cuenta en este grupo. Me encantó poder apoyarlos nuevamente. Gracias, Mario.